Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en el conversatorio de extensión rural e interculturalidad. Gestionamos este espacio junto a Luciana Vázquez, Florencia Lance, Paula Jacobino y Andrea Fernández. Somos parte de INTA, y este conversatorio, que vuelvo a repetir, se llama Extensión Rural e Interculturalidad en Nuestra América, está coproducido, cogestionado con la gente de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. Como una breve presentación, les comento que este espacio está anclado en el aula, en la comunidad virtual de Procadis, de INTA, es una plataforma de educación a distancia. Nace en el año 2019, después de una reunión técnica de extensionistas de todo el territorio en Argentina. Y lo que nos atrae, lo que nos junta, es que estamos trabajando junto a comunidades indígenas y pueblos originarios del país. En esta plataforma virtual también están participando compañeros y compañeras de otros organismos, como por ejemplo Desarrollo Social, Parques Nacionales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Desarrollo Sostenible, Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. En ese espacio compartimos experiencias, bibliografía, temáticas que nos interesan, actividades. Desde ese lugar les damos la bienvenida, y en este camino de trabajo con la comunidad de saberes, nos conectamos con la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos, como les decía, y les dejo la palabra y presento al compañero Sebastián Levalle, que es magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, licenciado también en Sociología, trabaja en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de José C. Paz. Su trabajo de investigación es en torno a las temáticas que tienen que ver con la investigación indígena y la producción de conocimientos interculturales. Bueno, les dejo la palabra a Sebastián, quien va a presentar el espacio y también las temáticas que hoy nos convocan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muchas gracias, Luz, por la presentación, y bienvenidos y bienvenidas a este espacio de pensamiento y de reflexión. En primer lugar, quisiera agradecer a los tres panelistas que hoy nos acompañan, Humberto Tomasino, María Teresa Finchi y Leonel Cerruto. Luego, a su debido tiempo, iremos presentando a cada uno, contándoles un poquito sus trayectorias. Por lo pronto, ahora me gustaría decir dos palabritas sobre la maestría, que, como les comentaba Luz, es una de las instituciones que está convocando a este espacio, también la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Y la maestría está acá porque se piensa como un espacio de construcción, de reflexiones y de pensamiento crítico y comprometido. Lleva 5 cohortes, y en estas cohortes participaron docentes, trabajadores y trabajadoras estatales, entre ellos, por ejemplo, algunos del INTA, miembros de organizaciones no gubernamentales, investigadores de distintos países, y bajo este objetivo compartido que tenemos en la maestría, que es tratar de pensar América Latina desde América Latina. No solamente como un estudio sobre, sino también valorizando y jerarquizando en primer lugar el aporte teórico que América Latina puede ofrecer desde su propia especificidad histórica. La maestría contempla, entre otras cosas, la posibilidad de defender las tesis en lenguas originarias, que es una de las cuestiones distintivas, y actualmente, bajo la dirección de la doctora Verónica Giordano, estamos intentando, yo soy profesor del taller de tesis, vincularnos con organismos estatales, con movimientos sociales, para construir reflexiones de forma conjunta. Y en ese marco es que también este conversatorio tiene lugar, y lo valoramos fuertemente. Ha surgido de parte de la iniciativa, en primer lugar, de los trabajadores y las trabajadoras del INTA,
bueno, la tomamos y por eso estamos acá muy contentos. Me gustaría entonces ahora introducir en primer lugar a Herbert Cárdenas Farfán, que es un estudiante de la maestría que hoy va a estar acá con nosotros oficiando de anfitrión de una ceremonia. Estamos en el mes de la Pachamama, entonces Herbert iba desde Cusco, desde las montañas de Cusco, a hacer una ceremonia, pero bueno, por cuestiones técnicas hoy no puede estar acá en vivo, pero quisiera comentarles sí algunas palabras sobre él porque nos mandó un texto que ahora voy a pasar a leerles. Herbert es quechua y es estudiante de la maestría, investiga sobre interculturalidad, poblaciones indígenas y desarrollo rural, trabaja en la Asociación Civil Huara, una organización sin fines de lucro que fomenta la gestión social del agua y la agroecología en comunidades campesinas y campesino-indígenas. Se esfuerza en empoderar a hombres y mujeres valorando la sabiduría ancestral y promoviendo la interculturalidad. Voy a pasar entonces a leer este texto y también quiero agradecer especialmente a los profesores quechuas Maribel y Américo Segura, que también son parte de Huara y que habían grabado un video que les vamos a compartir, esto sí, desde Cusco, y se lo vamos a compartir después por las redes del PROCADIS. Bien, paso entonces a leer el texto de Herbert que se titula Nuestra ofrenda desde el Ande para el conversatorio Extensión Rural e Interculturalidad en Nuestra América. Hermanos y hermanas, lindo día. Nuestro saludo fraterno, lleno de amor y cariño, llega desde el Cusco, ombligo del mundo, cuna de gran Tahuantinsuyo. En este día de agosto que comenzamos con esta conferencia, les pedimos su atención para dar inicio a nuestra ceremonia. Pedimos a cada uno de ustedes que cierren los ojos y entren en paz con su mundo interior. Que la mente y el corazón se unan y sentir que somos parte de un sistema más grande y complejo, y también somos parte de esta tierra, nuestra gran casa, nuestra Pachamama. Vivimos momentos difíciles con la pandemia, muchos hemos perdido a nuestros seres queridos, a amistades, amigos. No obstante, nuestra unidad, nuestra solidaridad será nuestra fortaleza y nos hará más fuertes. El ciclo andino de la Pachamama, la crianza mutua, llega a un espacio-tiempo de armonía al recibir los alimentos que nos brinda, la cosecha, la disposición de alimentos nutridos y variados que están en casa. El ciclo final llega en los meses de mayo, junio y julio. A partir de allí llega el descanso de la tierra. Los humanos y todo aquello que un día fue verde, frutos, entra en un silencio amarillo, seco, de frío, sol, luna, estrellas. Es así que llega agosto, cuando la Pachamama despierta. Las montañas sagradas, los apus, necesitan alimentarse y la sociedad andina debe agradecer por la armonía, la vida, la salud, es decir, el sumak causai o buen vivir debe ser agradecido con ofrendas. Las ofrendas son platos alimenticios, banquetes destinados a la Pachamama, a las deidades, bajo sistemas complejos de comunicación con los dioses tutelares, el tiempo y espacio, Pacha, la simetría perfecta de mensajes de los quintus, las hojas sagradas y hermosas, y la comunicación con los 4 confines del mundo de la Uncunia o manta ceremonial, complementado por el Wilcanina, el fuego sagrado, proveniente del excremento de la llama o la bosta, cuyo humo sagrado con el incienso se expande. Las ilias o animales en miniatura, tallados en piedra o mármol o en barro, los espondylus o muyus que vienen a transmitir la energía del mar o mamacocha, los tiestos de barro cerámicos y su disposición se encuentran hacia la salida del sol. Los maíces ancestrales, en diferentes colores, son desgranados por el sabio andino sobre la manta sagrada. Los maíces blancos son la tierra misma, los terrenos. Los maíces amarillos con la fuerza y energía cósmica que debe fortalecer al humano. El maíz pardo representa la plata de Potosí. La disposición de ellos en granos de 3 se va sumando paulatinamente en un trabajo sabio y silencioso del maestro andino. Mientras tanto, se ofrendan las hojas de coca seleccionando las más hermosas para que sean parte de la ofrenda que transporten la bondad, el amor, la esperanza y el agradecimiento a las ofrendas. Las manos sabias alimentan el fuego sagrado con el untu o cebo proveniente de la llama y estas arrojadas al fuego desprenden olores que alimentan a la Pachamama, los apus y el universo. Las manos mágicas dirigidas al sol imploran a los apus.
El soplo y el aliento van cargados de las energías más puras de los participantes y que el Ampik Runa va canalizando con oraciones sagradas andinas, invocando uno a uno a los apus tutelares del territorio. La ofrenda con las mejores intenciones y deseos, mezcla de agradecimiento y gratitud se va formando. Los espóndilus van desprendiendo la energía del mar, del agua, de la mamacocha y de los buenos deseos y energía de los participantes que se depositan en la ofrenda. Así, la ofrenda se alcanza con devoción a la Pachamama, a los apus, por los alimentos y bienestar que nos brinda, y también invocándoles para que nos den vida, salud, armonía y bienestar a todos los seres, porque el ser humano es parte de una organización armónica y cósmica que trasciende el tiempo. Que nuestro evento y el seminario se desarrollen en armonía. Abrazo grande a todas y a todos. Jail Pachamama, Jayaya, Abya Yala, muchas gracias. Herbert Cárdenas Farfán. Bueno, muchas gracias entonces, Herbert, por estas palabras. En el video que luego les vamos a compartir, van a encontrar también, me parece, un nuevo sentido a estas palabras, porque muchas hacen referencia a elementos que aparecen en esta pequeña producción audiovisual que nos mandan desde Cusco. Presento simplemente ahora los problemas y preguntas que nos convocan a este seminario. Son problemas, preguntas que han sido socializados con todos los participantes y con las participantes y que también los vamos a recordar a la hora de abrir el debate. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué hacemos cuando hacemos extensión? ¿Comunicamos, transferimos, empoderamos, nos transformamos, enseñamos, dialogamos, intervenimos, accionamos, colaboramos, militamos, ayudamos, compartimos? Podríamos buscar todavía más verbos. ¿Qué lugares habilita nuestro trabajo de extensión rural para reconocer y coproducir la interculturalidad? ¿Qué desacuerdos epistemológicos y ontológicos se nos presentan? ¿Qué desafíos instala la crisis pandémica para los proyectos de extensión rural en nuestra América? Entonces, sobre estos interrogantes es que convocamos a 3 panelistas, que es un privilegio contar con ellos hoy acá. Estamos haciendo jugar a favor la forzosa virtualización en la que nos encontramos y estamos pudiendo convocar entonces a Humberto Tomasino desde Montevideo, a María Teresa Finchi desde el Cauca colombiano, a Leonel Cerruto desde Bolivia. Vamos a empezar entonces, en primer lugar, con la presentación de Humberto, que es uruguayo, doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, maestro en Extensión Rural, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo. Humberto es profesor de la Universidad de la República y fue prorector de esta misma Casa de Altos Estudios. Fue también presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria y coordinador de formación de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Humberto es es coautor del libro Extensión, Reflexiones para la Intervención en el Medio Urbano y Rural, que fue premiado en el 2012 por la Academia Nacional de Veterinaria. Ha publicado numerosos artículos en revistas, capítulos de libros y libros relacionados al desarrollo sustentable y la extensión universitaria y rural. Entonces, Humberto, con tu presentación comenzamos el ciclo de intervenciones que después va a ser seguido entonces por un debate. Los participantes pueden ir comentando, preguntando y aportando también ideas mediante el chat de YouTube. Muy bien, dejo la palabra entonces a Humberto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. ¿Se escucha? Esas dudas de la virtualidad, ¿no? Que nos van a acompañar todo el tiempo. La verdad que, bueno, muy contento, una alegría muy fuerte de encontrarme con ustedes. No sé cuánta gente hay mirando y escuchando. Eso genera mucha magia, ¿no? Y mucha angustia también. Un abrazo grande a María Teresa, a Leonel, los compañeros del panel y bueno, y a todos ustedes, ¿no? A Florencia, a Luz, a Andrea, a vos, Sebastián, agradecido mucho por haberme convocado. Yo confieso que cuando me planteaste, quiero hacer una breve introducción de por qué estoy acá, para justificar cómo alguien que no sabe nada de interculturalidad, que ha leído algunas cosas, pero que no la ha vivenciado, porque yo no tengo experiencia, la experiencia mía a nivel rural es básicamente con agricultores familiares y campesinos, que también podría ser una forma de interculturalidad, pero no tengo experiencia, por ejemplo, con pueblos originarios, nunca he trabajado.
Y es todo un desafío ese que me queda por delante. En algún momento yo he planteado en Brasil, sobre todo, donde voy seguido, a trabajar con los compañeros del MST, de poder aproximarme, por ejemplo, a toda la propuesta del movimiento quilombola, de la propuesta de los pueblos originarios brasileños. Entonces, con toda sinceridad, acepté la propuesta de Sebastián con esa condición, con una condición de poder aprender con todos ustedes, con María Teresa y con Lionel, y bueno, en esa estoy, en esa de poder escucharlos. Aún así, Sebastián me planteaba la posibilidad de que yo pudiera presentar un poco la historia de la extensión en América Latina, bueno, cómo ha surgido, sobre todo la extensión pública, ¿no? Eso nosotros lo trabajamos en nuestra maestría, que es la maestría en Educación y Extensión Rural de la Universidad de la República. Y yo estaba pensando ahora, cuando hacías la presentación y la lectura de esta poesía que mandaba el compañero, mucho más que prosa, era una poesía. Cómo nuestros cursos están siendo ocupados por un pensamiento eurocéntrico en donde toda la cuestión vinculada a la extensión y movimientos indígenas y movimientos de pueblos originarios está lejos, muy lejos. En el caso nuestro, por ejemplo, ustedes van a ver la presentación de la historia breve que voy a presentar ahora, y está marcada fundamentalmente por cuestiones que son muy eurocentradas. Inclusive los paradigmas que vamos a presentar son los paradigmas extensionistas que vamos a presentar y los modelos extensionistas. No se refieren al trabajo, por ejemplo, con pueblos originarios, con pueblos indígenas, con población quilombola, no hay una referencia fuerte, inclusive en las bases bibliográficas de nuestros corpus teóricos. Entonces, me parece que es muy buen momento para romper esa cuestión eurocentrada de nuestra propuesta formativa e incorporar decididamente la interculturalidad que la hemos leído, pero que no la estamos vivenciando. Entonces, bueno, buenísimo el encuentro en el cual podamos aprender y romper algunas ideas eurocentradas que nos manejan ideológicamente. Esa es una primera reflexión que me parece interesante y es una autocrítica fuerte a nuestra forma de enseñar la extensión rural. Por lo menos acá, me parece que es en el Río de la Plata en general esta misión. También en Brasil yo participé y participo en experiencias de maestrías vinculadas a extensión rural y esta cuestión no está muy presente. ¿Por dónde voy a pasar con estas precauciones que planteo desde el punto de vista de mi presentación? Voy a mostrar una visión del panorama del surgimiento de la extensión pública en América Latina y el desarrollo de las dos grandes corrientes extensionistas en América Latina, que han sido la corriente vinculada a la Revolución Verde, que ha sido muy fuerte y que todavía es hegemónica, es la corriente vinculada al agronegocio hoy en América Latina, es fuertísima. Sigue siendo la propuesta hegemónica a nivel público, inclusive lo ha sido inclusive en muchos de los gobiernos progresistas de la última ola. También ha mantenido esa propuesta vinculada a la difusión de innovaciones, a la transferencia tecnológica, al vínculo unidireccional entre equipos técnicos y población rural, población campesina, población de pueblos originarios, ha sido siempre, en general, hegemonizada por esa propuesta teórica vertical, ¿no? De arriba a abajo. El que sabe es el científico, que tiene su formación basada en raíces europeas de base de producción de conocimiento. Y el que no sabe es el campesino, es el indígena, el pueblo originario con el cual me vinculo. Entonces, ahí quiero mostrar rápidamente esa historia de la extensión pública en América Latina. Voy a ver si puedo proyectar. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Me quedo tranquilo. Es un tanto... A ver si puedo proyectar esta cuestión. Bueno, esa es ¿se ve la presentación? Perdón que les pregunte, pero siempre es un dilema. Bueno, voy a presentar esta idea de lo que han sido los grandes paradigmas de extensión, sobre todo en las políticas públicas latinoamericanas, a través de los gobiernos. Y arranco por
por una línea de tiempo que yo la arranco, probablemente haya otras líneas de tiempo que arranquen antes, sin duda alguna. Me pareció que yo tengo una formación fundamentalmente en extensión en Brasil, pero debe haber algunas otras cuestiones en América Latina. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, después del término de la Segunda Guerra Mundial en el 45 y de la mano de la Revolución Verde, aparece esta gran y terrible propuesta de vinculación con el mundo rural, con la población rural, con el mundo campesino, que es una propuesta que se denomina difusión de innovaciones como cosas nuevas, ¿no? Es el motor del consumo, la incorporación de cosas nuevas a las prácticas cotidianas y productivas de la población en general y de la población rural en particular. Esto viene de la mano de un autor muy importante, sociólogo norteamericano, Everett Rogers, que tiene una obra que después termina publicando en 1972, pero este es uno de los grandes compiladores de la teoría de la extensión rural clásica, de la extensión rural relacionada con la transferencia tecnológica. Hay en la década del 60 y 70, y ya venía anteriormente, porque hay toda una revuelta campesina y un movimiento de resistencia y de lucha campesino muy intenso en América Latina, que viene históricamente, pero que se desarrolla fuertemente en este periodo, ¿no? en este espacio temporal de la fin de la década del 50 a décadas del 60-70, que trae una nueva corriente de pensamiento para la extensión rural, que ya estaba en juego, pero que aparece como un emergente que tiene en la educación popular, en la investigación-acción, sus más, por lo menos por lo que nosotros hemos estudiado, sus más importantes representantes. Aparece la idea de educación popular, que no está formulada así por Freire, fundamentalmente aparece, ya venía de obras anteriores, pero aparece una obra fundamental de Freire que muchos de nosotros hemos leído, que es Extensión o Comunicación, que se publica por primera vez en 1969 en Chile. Es una reflexión de Freire sobre la reforma agraria que hace el gobierno socialdemócrata de Frei. Es una reforma agraria no estructural, es una reforma que no viene de la mano de un proceso revolucionario, sino que viene de la mano de un proceso de reforma agraria que se enmarca en los procesos de reforma agraria que de alguna forma son los procesos que cooptan los movimientos insurgentes latinoamericanos campesinos. Los cooptan a veces, no siempre, pero intentan cooptar todo un movimiento de base campesina que se expresa en América Latina, y las reformas agrarias de alguna forma responden a esta idea. Bueno, Freire hace sus reflexiones, las venía haciendo antes en Brasil. En su exilio, uno de los puntos de exilio de Freire es Chile, en el gobierno de Frei, y particularmente la reforma agraria chilena. Y ahí él publica en 1969, es una publicación que hace el Ministerio de Reforma Agraria y de Agricultura de Chile, que es Extensión y Comunicación. Pero al mismo tiempo aparece todo el movimiento vinculado con Orlando Fassborda y con el campesinado colombiano, y toda la vinculación de la investigación acción participante y la conformación de esta gran idea también, junto con la educación popular, que es la investigación acción, y también la investigación militante. Ahí aparece vinculada la investigación militante de Fassborda junto con las propuestas freirianas. Cuestiones que si bien tienen puntos de contacto, aparecen como dos grandes respuestas a esta idea única que había en América Latina sobre cómo trabajar desde lo público con los sectores de la población rural. Avanzo un poco más. Bueno, los autores ahí, yo marco tres, pero hay muchos más. Marco a Freire como un actor muy importante a partir de esa publicación y de todo su trabajo. Marco a Orlando Fassborda, sociólogo colombiano, connotado, militante de las causas populares y teórico intelectual maravilloso. Y a Joan Bosco Pinto, que es un sociólogo pernambucano que tiene una producción muy importante, que trabaja en el espacio centroamericano y después trabaja en Brasil en particular, y hace una propuesta muy fuerte vinculada a la de Freire, de Fassborda, que es la propuesta que él denomina de pesquisa-acción, sería investigación-acción, que es muy complementaria con las propuestas tanto freirianas de metodológicas freirianas como con las propuestas metodológicas de Fassborda. En América Latina nosotros vimos, estos serían los dos grandes paradigmas que hay en América Latina, vinculados a las políticas públicas
de extensión rural desde los gobiernos y desde las políticas públicas latinoamericanas. Hay otros modelos. Nosotros designamos estas dos grandes corrientes como dos grandes paradigmas y después aparecen otros modelos que tienen influencia diferente en distintos países. Y aparece fundamentalmente una cuestión vinculada con la propuesta francesa de desarrollo rural territorial, que es la investigación en sistemas de producción o la investigación en sistemas agrarios, así la designan. Esto tiene una fuerte impronta en Brasil, sobre todo en el sur, hay una fuerte importancia y influencia de estas corrientes francesas de los sistemas agrarios. En Uruguay también tiene una importante entrada a partir de la década del 90. Ahí los autores que son claves para pensar esta idea son dos, son Massoyer y Dufumier, dos franceses que tuvieron una actividad importante sobre todo en África y después sus obras son traídas a América Latina para pensar el desarrollo rural y la extensión rural. Claramente la primera corriente, que es la corriente predominante que se mantiene actualmente en América Latina como hegemónica, como la corriente que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos impulsan todavía, es la corriente vinculada a la Revolución Verde, que surge en 1900, por lo menos nosotros la mapeamos en 1948 en Minas Gerais. Es la primera instalación de una agencia pública de extensión, se llama ACAR, Minas Gerais, que viene de la mano de la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller, junto con el gobierno estadual de Minas Gerais, funda la primera agencia de asistencia técnica y crédito rural y extensión rural, que para nosotros es un mojón temporal muy importante, ¿no? Marca un desembarco de la política de la Revolución Verde, la propuesta técnica de la Revolución Verde recibe en América Latina, probablemente no sea la primera ni la única en esa época, pero recibe su gran propuesta de comunicación. La gran propuesta de comunicación de la Revolución Verde viene de la mano de esta concepción de difusión de innovaciones, que la plantea históricamente Everett Roser y Shoemaker, son los dos autores de ese libro tan clave para esta corriente, que es se llama así, La difusión de innovaciones, un enfoque transcultural. Ese es el libro que se publica en 1972, pero que venía siendo construido históricamente por este autor importante. Lo otro que aparece a posteriori de estas cuestiones temporales de la década del 70 y del 80, aparecen a partir de 1980 todas las políticas neoliberales. Hay una onda neoliberal muy fuerte en América Latina, que tiene que ver con también un gran ajuste estructural y un desmantelamiento muy fuerte de las políticas públicas de extensión. Eso ocurre en todos lados. Yo pude estudiarlo para el caso brasilero, donde se desmantela el aparato público federal de extensión rural y quedan solamente los aparatos estaduales. Y aparece la revolución verde en su nuevo formato, en un formato que ya existía, pero que aparece como, hay una expresión ahí que yo uso que no sé si, que es como tuneado, ¿no? Es como metamorfoseado, como que la revolución verde se metamorfosea en el agronegocio y en donde aparecen algunas cosas nuevas que me parece que impactan fuertemente. Aparece todo el proceso de mundialización o de globalización asociado, que es un proceso económico y social fuertísimo, asociado a todo lo que es el sistema agroalimentario mundial. Ahí hay que considerar esa cuestión. Y aparece en la base técnica, en el modelo técnico de la Revolución Verde, aparece una nueva cuestión técnico-tecnológica que es muy importante, que es la transgenia, que no existía como proceso técnico-tecnológico, científico, vinculado a la producción de vegetales y de animales, y básicamente en la producción vegetal. Eso trae de la mano el fortalecimiento del uso de los agrotóxicos, que ya venía fortísimamente implementado a partir de la Revolución Verde, pero que se potencia nefastamente a punto de partida de los cultivos, los monocultivos vinculados a los transgénicos. Aquí hay un punto bien importante que marca esta idea de difusión de innovaciones. Se mantiene la propuesta de difusión de innovaciones. Aparecen los medios masivos, en este caso como fuerte bases, como fuerte difusores de esta propuesta. Pero al mismo tiempo aparece una cuestión que de alguna manera
venía creciendo en América Latina y que es una cuestión histórica de la historia más ancestral de América Latina, es la producción de base agroecológica campesina, histórica, campesina indígena, que se produce en América Latina desde hace miles de años, que aparece retomada desde la producción de base científica. 5 minutos. Aparecen la propuesta de la agroecología como una propuesta bien importante que viene de la mano de los movimientos sociales de América Latina, y yo acá cito 2 autores que me parece que son claves para entender esta idea, que son, y me remito fundamentalmente a Sevilla Guzmán, que es el compañero Sevilla, es un compañero que tiene una maestría de agroecología en Córdoba, en España, a la cual hemos ido, yo particularmente no fui, ¿no? Pero han ido un montón de compañeras y compañeros que se han formado en agroecología, en esta escuela de agroecología, en donde hay una redimensión de la propuesta agroecológica que pasa a ser solo un modelo técnico, de alguna forma Altieri plantea solo un modelo técnico para la agroecología, y Sevilla, junto con los movimientos sociales, particularmente Vía Campesina, el Movimiento Sin Tierra, la conforman como una guía política y una propuesta político-técnica, deja de ser una simple combinación de factores para hacer una propuesta político y de disputa política y tecnológica a la hora de pensar la sustentabilidad, la posibilidad de vida digna del campesinado latinoamericano. Y de ahí, como me quedan 5 minutos, me voy. Yo iba a hacer algunos comentarios críticos, no los voy a pasar, a la propuesta de la educación bancaria, de la transferencia tecnológica, a la propuesta iluminista de la Revolución Verde. Inclusive me iba a referir a algunas cuestiones vinculadas a la teoría decolonial, y tenía algunos autores que me gustaría haber podido trabajar, Quijano, Grosjover, bueno, muchos y muchas compañeras y compañeras que han incorporado la crítica de la teoría decolonial a estas ideas de un saber omnipresente que da cuenta del no saber de los otros. Pero no voy a hacerlo porque quiero terminar con esta idea. Bueno, pero entonces, ¿desde dónde nos paramos hoy para pensar los vínculos de la extensión a nivel público, o de la extensión a nivel de la universidad, que también sin duda es pública, o de la extensión a través de propuestas inclusive de los movimientos sociales, de los equipos técnicos? Yo particularmente conozco los equipos técnicos del Movimiento Sin Tierra y sé su formación y su trabajo que tiene que ver con esta idea de una extensión crítica, así la hemos denominado, y así hay un gran grupo de compañeras y compañeros, e inclusive instituciones o pequeñas partes de instituciones, que están teniendo en la extensión crítica esa idea de cómo vincularnos con, en el caso de los universitarios, básicamente, en el caso de los equipos técnicos de las instituciones, por ejemplo, el INTA, ¿no? En el marco de un proceso institucional que a veces enmarca políticamente nuestra forma de trabajo. Eso capaz que después podemos revisarlo, ¿no? Esta idea, la resumo brevemente, tiene como objetivo, y lo pongo ahí, creo que se ve abajo, el objetivo de esta idea de vínculo entre equipos técnicos y sectores populares tiene que ver con la transformación estructural de la realidad, modificando relaciones sociales de producción y los procesos de dominación que están en juego a la hora de los procesos de vínculo y de transformación de la realidad. Y tiene que ver, y acá hay un corte muy importante para definir la extensión crítica, que es su vinculación con el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico vinculado fundamentalmente a 3 cuestiones. Una cuestión vinculada al anticapitalismo, es una propuesta anticapitalista, de alguna forma no tiene un modelo pronto, pero sí tiene una crítica fuertísima a la construcción capitalista de la vida. Una fuerte crítica a los procesos patriarcales y machistas que se instauran en todos los espacios, desde los micros a los macros, en la sociedad contemporánea, y también incorpora una concepción anticolonial. Se basa también en la propuesta de la teoría decolonial, que critica fuertemente las posturas colonialistas y las concepciones colonialistas eurocentradas que tenemos muchos todavía y que ponemos en juego a la hora de vincularlos.
Ese es el objetivo central. Tiene dos o tres premisas que las resumo en 2 minutos y le doy paso a los compañeros para seguir conversando. Yo acá tengo este diagrama en el que trabajo algunas cuestiones como ejes centrales. Una, todos saben, todos aprenden y todos enseñan. La idea fundamental aquí es encontrar espacios en donde haya mutua interpelación entre los saberes de todos y todas las que estamos en los espacios de trabajo. Y ahí, si eso que planteamos de que todos saben, todos aprenden y todos enseñan es una premisa, es un concepto clave a la hora de vincularnos, de generar los procesos vinculares dialógicos, claramente el diálogo de saberes o la ecología de saberes y la coproducción y cogeneración de conocimientos debe ser el telón de fondo de nuestro trabajo. Y ahí usamos un montón de autores y autoras que son las que nos han inspirado a pensar los vínculos entre los saberes populares y los saberes académicos. Y cómo ahí poder generar un nuevo saber de síntesis y de transformación que supere, que contemple, supere, integre, articule, crítica, ideológicamente, saberes diferentes, con raíces diferentes, con posiciones epistemológicamente a veces distintas, pero que construyen una realidad cuando se juntan y críticamente y fermentalmente pueden trabajar juntos. Hablamos de abordajes globales no disciplinares, hablamos de trabajar desde una realidad que es indisciplinada y por eso planteamos la posibilidad de trabajar desde la interdisciplina. Hablamos de equipos universitarios interdisciplinarios, hablamos de un trabajo no con todos. Nosotros no trabajamos con sectores dominantes. La extensión crítica trabaja fundamentalmente, exclusivamente, diría, con sectores subalternizados, con movimientos populares, con sectores populares, en el caso de la ruralidad, con todos los sectores que se vinculan al mundo campesino, al mundo de los pueblos originarios, al mundo de la población quilombola. Y lo hacemos a través de la conformación de equipos de trabajo, en donde la razón de ser es la participación, en donde los sujetos de transformación, lo que transformamos es el objeto que es la realidad. Los sujetos de transformación son las organizaciones y movimientos populares, los sectores populares y los equipos universitarios, que en esa idea de grupos motores que nosotros tenemos, repensamos la realidad, la comprendemos para transformarla y la transformamos para comprenderla. La metodología de trabajo base que asumimos en nuestros equipos, hay otras, están basadas en metodologías vinculadas a educación popular, investigación y acción participativa. Nosotros particularmente hemos tomado una base metodológica que es la IAP, que es la investigación y acción participativa, que bueno, yo les comentaba hoy, uno de los autores fundamentales ha sido Orlando Fassborda. Aún así nosotros tomamos como formato de trabajo para la IAP, y con esto termino, la propuesta metodológica de Michel Toalén, que es un brasilero, franco-brasilero, que ha trabajado este tema de una manera muy interesante, que nos parece una metodología muy, muy flexible y adaptable a un montón de circunstancias de trabajo de los equipos técnicos, tanto a nivel de cooperativas como poblaciones organizadas, como en comunidades. Bueno. Y la base metodológica es esa, ¿no? Es la construcción de equipos que sean sujetos de la transformación y del aprendizaje de la realidad. Yo dejaría por aquí, yo incorporo acá, vieron abajo a la derecha, incorporo la agroecología e incorporo a Sevilla Guzmán. Nosotros tenemos claro, yo quiero plantear que esto no estuvo muy claro para mí durante algún tiempo. Hoy sí, yo tengo la plena certeza y claridad de que no existe modelo técnico, de que no existe capacidad de la agricultura familiar, del campesinado, de poder mantener sus condiciones de sustentabilidad, si no es a través de la propuesta de la agroecología como modelo técnico único para la agricultura familiar, para el campesinado y para los pueblos originarios, muchos de los cuales lo mantienen. Pero entonces no nos afiliamos a ideas que tomen el modelo técnico del agronegocio y lo puedan comunicar, aunque sea dialógicamente, al mundo campesino. Ahí hay como un parteaguas muy, muy importante. Diálogo de saberes, pero basado fundamentalmente en un sustento de la agroecología como una propuesta tecnológica que, bueno, después los movimientos sociales la proponen y la convierten en un modelo no solamente de propuesta técnica, de combinación de factores de producción, sino además en una propuesta político-tecnológica.
Y por acá termino, y quedo aprendiendo con los compañeros sobre interculturalidad, desde un discurso que tiene una pretensión de no ser eurocentrado, pero me parece que a veces nos quedamos también capturados por esa ideología tan fuerte en América Latina. Y por acá dejo y los escucho con muchísima atención. Humberto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto. Muy clara la presentación. Me parece que es un excelente punto de partida para empezar a ubicarnos en el tema, en el tiempo y en el espacio, la contextualización que hiciste y la propuesta política que ustedes vienen desarrollando en Uruguay y con relación con otros países también. Para quienes nos escuchan y nos están mirando, les comento que Humberto tiene una prolífica producción, más allá de la enorme humildad que ha mostrado hoy aquí. Y bueno, podemos compartir algunas de las producciones de Humberto, y también hay varios seminarios y videos grabados de Humberto ahí dando vueltas por las redes, que son muy interesantes para quienes quieren, que ahí nos estaban diciendo en el chat varias personas que querían profundizar un poquito más en todo lo que estaba comentando. Igualmente, en el espacio de debate tenemos también oportunidad de algunos aspectos puntuales poder recuperarlos y retomarlos a la luz de las otras presentaciones. Aprovecho para comentarles que hay más de 150 participantes que están siguiendo esta transmisión en vivo desde YouTube, participantes de México, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina. En Argentina tenemos 15 provincias que están presenciando esta actividad, y también organismos y universidades como parques nacionales, unidades de INTA, Ministerio de Agricultura, de Trabajo, de Desarrollo Social, Universidad La Salle de Colombia, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad Nacional de Córdoba y la UBA de Argentina. Entonces, como les comentaba en el chat, vamos a ir compartiendo algunos documentos y materiales de interés. Y respecto del resto de los panelistas, cualquier problema o cualquier duda que tengan respecto de si se escucha o no, no se preocupen, nosotros desde la coordinación les vamos a avisar si hubiese algún inconveniente técnico. Por ahora vamos perfecto, así que no se hagan ningún problema, que cualquier cosa les informamos. Nos toca ahora entonces escuchar a María Teresa Finchi, que es una socióloga de la Universidad de París, profesora en 3 universidades públicas de Colombia, en la Universidad de Antioquia, en la Nacional de Bogotá y en la Universidad del Valle de Cali, en donde fue directora también de la maestría en Historia Andina. María Teresa es cofundadora y actual directora de la Fundación Colombia Nuestra, que lleva más de 40 años relacionada con las comunidades indígenas y los sectores nacionales e internacionales solidarios con sus luchas, desarrollando metodologías de investigación-acción con perspectivas de mediano y largo plazo. Su accionar en los últimos 25 años se ha focalizado en el suroccidente de Colombia, en los Andes tropicales y sus valles interandinos, privilegiando recuperar pensamiento en la agricultura, para reconstruir económica y socialmente nuevas territorialidades de vida digna para todos sus habitantes. Sin más preámbulos, entonces, la escuchamos a María Teresa. Bueno, buenos días para todos. Voy a empatar directamente pues entre la presentación de Sebastián y lo que nos estuvo comentando Humberto. Pues como ven, nosotros nos situamos en el mapa de América Latina que estaba en la presentación de Humberto, mirando para el sur, y la tradición indígena en el Cauca por lo menos hace 20 años, y uno podría asegurarlo hoy, cuando decía subir, era mirar hacia el sur occidental, pero el norte de esa América dibujada pues por Humberto en ese mapa de América Latina al revés. Entonces yo voy a tratar de compartir con ustedes unas reflexiones, pero en base a 2 experiencias en las cuales nos hemos podido, pues podemos pensar que nos acercamos a lo que llaman extensión rural en un contexto de interculturalidad. O sea, no, yo voy a tratar de compartir algunas reflexiones a partir de prácticas inscritas en la duración que nosotros partir y vivir
entre 1993 y 2013 con la población indígena mayoritaria del Cauca, que son los países que hoy se llaman en su propia lengua Nasa, y a través de los cuales, con los cuales pues hemos trabajado esa idea de recuperar el pensamiento en la agricultura. Y la segunda experiencia en la que estamos llevando a cabo desde el 2011 hasta actualmente, pues, un poquito más al centro oriente de este mismo departamento, ya no solo con pequeños productores indígenas nazas, sino también con indígenas Misak, con afrodescendientes y con campesinos, a través de una red de organizaciones que se llama ASOVIDAS, Alianza Solidaria de Organizaciones por una Vida Digna y una Agricultura Sostenible. Entonces, la primera experiencia como de la formalización de una asociación que se conoce como Fondo Paez, se desarrolló durante 20 años y todavía siguen existiendo y funcionando, pues, aunque nosotros no estamos continuamente, no estamos permanentemente con ellos. Son exclusivamente o eran exclusivamente comunidades paeses o NASA que viven en la cordillera entre 1.600 y 2.800 o 3.000 metros, en una territorialidad tradicional. Tradicional quiere decir desde que el pueblo Nasa se constituyó como tal, o sea, más o menos en 1700, o sea, en la época de los caciques que no existieron ahí antes. O sea que yo lo señalo simplemente para decir que los indígenas paeses no son, digamos, entre comillas, ancestrales, en decir fuera del tiempo, sino que la existencia del pueblo Nasa de hoy, es resultado de una adaptación y de una reconstrucción después de 100 años de conquistas bélicas que ellos vivieron. Lo digo pues mandando un toque pues a los que piensan que indígena quiere decir que no quiere cambiar. Los indígenas si existen hoy en día es porque han sabido cambiar. Y el contexto en que empezamos a principios de los 90, después de las luchas de recuperación de tierras, de derechos y en la Constitución, era el problema con herraje, o sea, hacienda con siervos, los indígenas eran siervos, y que manejaban un modelo de café ganadería, transformar esas tierras recuperadas en agricultura familiar y comunitaria. Entonces, lo multicultural de la acción nuestra y de las vivencias nuestras es que los equipos de la fundación que trabajaron esos 20 años fueron multiculturales. Había gente NASA, había indígenas pastos de la zona de Nariño, fronteriza con Ecuador, que son, entre comillas, más campesinos, más agricultores, digamos. Había gente colombiana solidaria y tuvimos la particularidad de contar con el apoyo y la relación pues con campesinos franceses. Entonces, la multiculturalidad o los diálogos que nosotros podemos testimoniar fueron diálogos en la acción, diálogos que se dieron en la acción, y me voy a tratar de concentrar en lo que podría llamarse, entre comillas, extensión rural. Lo clave, transformación de antiguas haciendas recuperadas por las comunidades en agricultura familiar, era
distinto a simplemente técnicas para aumentar la productividad. Yo subrayaría tres aspectos. El primer aspecto es que ese acompañamiento permitió, y esas interculturalidades en acción permitieron plantear una transformación de la política económica, entre pasar de producir café y ganado a producir comida y a recuperar semillas, en contraposición a la exportación de café o de ganado. Eso implicaba resolver problemas técnicos y concretamente fueron las innovaciones en la conservación de la diversidad de variedades de semillas, las básicas pues, maíz y frijol y papa, en gran cantidad. O sea, recuperar semillas y sobre todo resolver el problema del gorgojo para poderla conservar, pero en grandes cantidades y hacer circular esa semilla en el territorio. Y se hacía circular a partir de los préstamos entre casas de semillas que se organizaron en todos los grupos de las comunidades que participaban. La segunda dimensión que podríamos asimilar a aspectos de extensión rural, con todas las comillas, ya después de 8 o 10 años, fue descubrir que de todas maneras habían heredado los cafetales y que los cafetales era la única fuente de ingreso monetario una vez al año que tenían, y la transformación de ese manejo, entre comillas, natural, porque la Revolución Verde no había penetrado ahí, esa transformación de manejos naturales a manejos orgánicos, a manejos agroecológicos, pero con más intervención o más intercambios de qué tiene que ver eso a ese café, porque evidentemente en esa época el café lo compraban mojado cualquier tipo de intermediarios y la gente desconocía completamente las calidades y el valor de ese café. Y la organización que se terminó pues creando llevó a que la organización misma, o sea, el Fondo Páez, exporta directamente el café que tiene y lo negocia directamente pues con los, eran gente de comercio justo y de cooperativas. O sea que ahí el tema fue innovación en términos organizativos. O sea, la cantidad de café producida por cada familia es muy pequeña porque son más que minifundistas, pero la organización del reconocimiento de la calidad y de todo el mejoramiento que se puede hacer, lleva a que la comercialización se organiza directamente desde cada una de las comunidades que forman parte del Fondo Páez. Yo diría que el tercer elemento que quiero relacionar es que hubo dos transformaciones. La primera época en que la gente empezó a poder producir comida más abundantemente y más diversamente, llevó a que la gente se empezó a identificar ya no como terrajero, como siervo, sino como cultivador. Y que había que cuidar, pues lo que no les dije, pues es que estas comunidades vienen de la agricultura del bosque, pues que ya no hay bosque. Y la gente cuando se organizó ya para exportar el café, empezó a decir nosotros somos productores, pero no somos productores como personas o familias, somos productores como organización. Y digamos, la relación con el campesinado francés con el cual estuvimos relacionados, pues que era de una región, nos hacía, ellos en esa época estaban
trabajando, o sea, luchando porque se reconociera que ser campesino era una profesión. O sea, que yo no soy campesino porque nací en el campo, sino que yo soy campesino porque yo manejo una finca de producción campesina. Entonces, nosotros en el reconocimiento y en la valoración, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que había sido nuestra lucha de los primeros 20 años, lo que planteaba, lo que pues practicamos e intentamos practicar fue que la gente se autovalorara y que la gente se diese la pura vergüenza del eliminado o del marginado, sino que si nuestra producción es buena, nosotros también somos buenos. Digamos que nosotros nos hacemos valer por lo que somos, por lo que producimos, y no solamente porque somos símbolo de la ancestralidad, sino porque actualmente y en el mundo de hoy somos gente, familias, pues, que se organizan manejar su... La segunda experiencia, que es la que todavía estamos haciendo desde el 2011 más o menos, en la zona colindante, pero más hacia Popayán, o sea, más hacia la meseta, o sea, no solo en la cordillera bien falduda, bien pendiente y que llega hasta el páramo, sino más hacia la meseta de Popayán, es por definición la región, una de las regiones del Cauca más diversa, que tiene comunidades indígenas más igual que las que teníamos en la parte más de oriente, pero también tiene a los guambianos que estaban de Popayán cuando llegaron los españoles, y que precisamente, o sea, después de la constituyente y después de otros resultados de otras luchas, ya circulan con más libertad y están empezando espontáneamente un movimiento de bajar de los páramos hacia la meseta, hacia los valles, donde sí se puede hacer agricultura con más facilidad, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando bajan, se encuentran en municipios que hoy en día se consideran campesinos, como dicen en Colombia, o sea, no indígenas, porque en Colombia hay esa particularidad, que ser campesino es negarse de su origen indígena, pero también muchos de esos campesinos son, obviamente, ¿de dónde sale el campesinado? Pues de la transformación de un sector indígena y obviamente con otro sector, digamos, más colono de distintas procedencias. Entonces nos encontramos en el Fondo Páez, habíamos descubierto que más o menos todas las comunidades producían lo mismo, o sea, producían café y producían yuca y comían yuca y para de contar. Entonces, si usted habla de seguridad alimentaria, pero a escala territorial, pues usted tiene que tener diversidad de productos. No puede tener solamente comunidades que producen lo mismo porque están en el mismo tipo de suelos o de climas, etc. Entonces, eso fue una de las razones por las cuales nos dirigimos un poco más hacia la zona guambiana y a la zona campesina más cercana a Popayán, de cómo en la acción tenemos que mirar otra región que es desarrollar relaciones. Entonces, ahí lo multicultural, en este momento, digamos, y en este contexto, lo multicultural sigue siendo poblaciones segregadas, porque la política oficial de la diferenciación, entre comillas, hace que el que es campesino no quiere ver al indígena en pintura y el que es indígena
o sea, hay una problemática que quiero pues simplemente señalar porque me tomaría mucho tiempo hablarla. Entonces hay una segregación, una diferenciación que continúa, o sea, sigue siendo la cultura colonial, pero la problemática de la tierra, si la miramos pues desde la agricultura, a la hora de la verdad es la misma, porque igual los campesinos, wow, igual los campesinos que los indígenas, la mitad de esa población no llega a 1 hectárea, un 30% tiene entre 1 y 3 hectáreas. Entonces, realmente la problemática campesina o agraria propiamente dicha no tiene muchas diferencias entre indígenas y no indígenas, pues en el campo caucano, digamos. Y la problemática de la extensión rural, entonces, que hemos llevado a cabo es cómo se transforma la política económica oficial que lleva a enfocar todo hacia la exportación, sea café, sea coca, pero con un corolario de inseguridad alimentaria y con una ciudad de 2,5 millones de habitantes al lado, que es Cali, que recibe de que el Cauca es sumamente rural. Entonces, la práctica de la extensión rural se manifestó, simplemente lo señalo, en transición, en acompañar la transición de manejos convencionales a manejos agroecológicos u orgánicos, porque los campesinos sí han tenido la influencia de la Revolución Verde. Ha sido una red de organizaciones con enfoque de territorios de convivencia y no segregacionados, y una renovación del mismo concepto de organización a partir de unas prácticas que hemos fomentado de decir, bueno, a los grupos de familias que se organizan, cuáles son las iniciativas agroecológicas que ustedes se proponen, y hemos constatado pues hace 2 años que implica una mayor escala sin que nosotros hayamos incidido directamente. Hay 10 de las 14 organizaciones de las cuales les hablo que propusieron hacer biofábricas para colectivamente producir más abono, pues abono pues orgánico, pues biológico, no abono químico, y empezar a pensar una segunda escala de la organización, o sea que cuáles son las necesidades de abono que tenemos o de preventivos pues para las plagas o para lo que sea, pero digamos empezar a planear, pero no a planear a escala de la finca, pues de esas fincas minúsculas, sino planear a escala del grupo, a escala de la organización y mirar cómo puede ser el apoyo mutuo, y en ese caso, como uno de los problemas principales es el problema de los suelos, pues espontáneo del acompañamiento global, de visión de otra política económica para la agricultura, para que Presidio pueda vivir de una finca, renueva la forma organizativa, ya no como una asociación de gente que hace cola para ver qué proyecto les van a servir para que sean beneficiarios de alguna dádiva de un proyecto estatal o no estatal, sino que cuáles son las iniciativas organizativas, pero relacionadas con el trabajo, relacionados con facilitar el trabajo para que ese trabajo de la producción campesina pueda ser más fácil y más útil, pues de más resultados, pero humanamente hablando y no solamente en términos monetarios. Ahora, lo intercultural ahí, pues yo me hice la pregunta, dado el título de este encuentro, ¿qué es diferente y qué es común entre familias o grupos que participan de esta red
si son o no son indígenas Nasa o indígenas Misak, o campesinos o afrodescendientes. Yo creo que lo fundamental es que frente a la problemática de ser productor, de trabajar, de facilitarme el trabajo, de organizar el trabajo, sobre todo eso, de facilitar el trabajo, no por tecnología solamente, sino por un montón de elementos. El prejuicio de la antigua extensión rural, de que son los ancestrales, son los menos capaces de cambiar, y eso no es aplicable exclusivamente a los que catalogan. De las dos experiencias, y abuelo de pájaro, pues, yo creo que la pregunta que nos hemos hecho y la práctica que se entiende por extensión, eso la tienen que hacer unos funcionarios, unos estudiantes en pasantía, o ser gente vinculada a la producción, los mismos productores. Y en ese sentido la experiencia nuestra de la multiculturalidad pues tiene mucho que ver con la diversidad de gente que estuvo participando de esos procesos de diálogos de saberes, pero sobre todo de organización, de renovación de las organizaciones del trabajo. Y eso, si quieren, en términos académicos, podríamos decir, eso sería, ¿qué entendemos por fortalecimiento de liderazgos? Y entonces el problema es que los liderazgos, yo termino, los liderazgos son a distintas escalas en la práctica que nosotros estamos tratando de implementar. Una cosa son las familias referentes, o sea, las unidades de producción familiar que están en grupos solidarios y que uno puede decir, vaya y visítelo y verá cómo es que ha hecho él. Lo que son los promotores o los responsables de los grupos, puede haber responsables de semilla, responsables de la biofábrica, responsables de la comercialización, etcétera. Y digamos en las organizaciones indígenas grandes pues que hay en el Cauca y en los cabildos, ya ellos tienen comités o tejidos económico-ambiental. O sea, no separan lo económico de lo ambiental para la promoción de lo que puede ser una mejora en la producción. Y finalmente hay un tercer nivel de competencias que es un problema de escala. O sea, cómo se articulan la gente entre sí, separados y competitivos entre ellos, cómo se articulan a los mercados, pero de manera conveniente, cómo se articulan, bueno, etcétera. O sea, y ahí los niveles, digamos, de liderazgos, las escalas de liderazgos, que las tres son necesarias, implican que esos liderazgos sean legitimados. Y el problema es que en la mayoría de las prácticas, la entidad que viene a hacer asesoría técnica, pues se escoge unos de la comunidad para que les sirvan de ayudante o para que distribuyan lo que van a distribuir, pero son más reconocidos por los entes que acompañan que por la misma gente. Y nosotros lo que hemos visto es que es muy importante que se legitimen unos liderazgos porque, por ejemplo, para comercializar, la gente aceptaba la idea que hubiera un encargado del acopio en cada grupo. Pero para ir a mirar cómo es que respondo a los problemas de plagas, de suelos y de no sé qué, de la producción, no, el único que sabe es el agrónomo. Entonces tiene que ser alguien de afuera. Entonces eso ha evolucionado, o sea, la forma como uno maneja eso evoluciona y realmente no hay diferencias en ese sentido entre indígenas y no indígenas, y lo que sí hay es cómo uno considera
que tanto indígenas como no indígenas tienen gente de distintas competencias y ahorita, digamos, 20 años después o 25 años después, tenemos profesionales, tenemos gente que tiene cancha en organizar algo más que media hectárea. Entonces, y precisamente porque la gran lucha, pues digamos la gran transformación desgraciada pues que hemos observado, es que cuando los indígenas eran terrajeros, funcionaban como comunidad, porque pagaban el terraje en comunidad y conocían el territorio, y cuando uno preguntaba por el territorio lo encontraban. La modernización o la campesinización estilo Revolución Verde implica que usted se debe desenrollar en su propiedad privada y en su espacio propio, y usted ya no planea nada, porque a esa escala que puede planear, tiene que planear cuándo sale a jornalear, porque no tiene trabajo todo el año sobre su finca. Pero entonces planear la finca no se puede. Si no hay comunidad que planea en conjunto, es comunidad en las maneras de hacer comunidad hoy en día, no puede, me están dando señas de que hay que parar. María Teresa, muchísimas gracias. Te pido disculpas que estamos teniendo algunos problemas de comunicación del ancho de banda y algunas partecitas se han ido, se escucharon un poco entrecortadas. Vamos a ver si podemos solucionar eso desde la parte técnica para la instancia del debate. De todas formas, se pudo apreciar el planteo, las dos experiencias que comentabas y también esta reflexión final en torno a los interrogantes del seminario, del conversatorio aterrizadas a la realidad del Cauca. Como pasaba con Humberto también, hay evidentemente mucho de lo que están comentando que excede las posibilidades de este espacio y bueno, y para eso está el chat, para poder después compartir otros recursos, ¿no? María Teresa tiene una experiencia de muchísimos años en el Cauca, con la Fundación Colombia Nuestra, y en buena medida aquellas tradiciones a las que hacía referencia Humberto, por ejemplo la investigación acción participativa, tienen un capítulo fundamental en su historia en el Cauca colombiano, y María Teresa es una de esas personas que ha estado ahí poniendo piedra sobre piedra, más allá de que en el contexto colombiano ya del Cauca hay diferencias entre lo que puede ser la investigación, acción y otras formas de investigación, pero cuando desde América Latina intentamos hacer esta suerte de genealogías, ¿no? Propias y situamos, como hacía Humberto, a Freire en un espacio como puede ser Brasil y Chile, y ubicamos el nombre de Orlando Falsborda. Bueno, la Fundación La Rosca, de la que participaba Fals, que fundó Fals, también la fundó con Víctor Daniel Bonilla y con María Teresa, que estaba ahí, digamos. Lo cuento porque probablemente muchos asistentes no lo sepan, pero son historias que se van entretejiendo entre los propios participantes también de este espacio. En el Cauca, la educación popular y la investigación en acción participativa tienen un capítulo muy importante. Y María Teresa es autora también del libro Territorio, Economía y Sociedad Páez, que es un clásico, así que también después pueden seguir indagando por ese lado. Aprovecho para comentar en este sentido que ayer el ejército colombiano y la policía militarizada dispararon contra comuneros del pueblo Nasa de Corinto, que estaban llevando a cabo un proceso de recuperación de territorios indígenas ocupados actualmente por el agronegocio. Es un proceso que el pueblo Nasa ha denominado desde el 2005 como liberación de la madre tierra, porque no se trata solamente de recuperar los antiguos territorios indígenas, sino también de liberarlos del agronegocio. Hoy las organizaciones del Cauca informaron que son dos liberadores, dos de estos comuneros que estaban recuperando territorios, los que perdieron la vida, producto de la represión del Estado. Uno de ellos es un comunicador comunitario de la Radio Nación NASA. Bueno, así que esto en relación al espacio desde el que nos está hablando María Teresa.
Se suman con saludos Esteban Bogani, subsecretario de Promoción del Empleo, que insta a promover más espacios como este conversatorio, Andrea Suárez, vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales, y también desde la Universidad Católica de Oriente, Colombia, el Yali, provincia de San Antonio, Chile, y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco de Perú. Bueno, a continuación, entonces, vamos a escuchar a Leonel Cerruto, que es quechua, oriundo de Cochabamba, pedagogo, co-creador y rector de la Universidad Indígena Intercultural Causay, impulsada por la Red Intercultural TINCU, de organizaciones indígenas de base y nacionales de Ecuador, Perú y Bolivia. Actualmente, Leonel dirige el Centro de Culturas Originarias Causay, organización no gubernamental dedicada principalmente al fortalecimiento y vitalización de las culturas indígenas originarias. Y bueno, desde este espacio promueve la gestión territorial comunitaria, la comunicación intercultural y las metodologías de trabajo comunitarias en distintos departamentos de Bolivia. Leonel, entonces te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Allin puncha de Tucuy, pasuna machicuna, sumas causa de cachun Tucuy ninchifa. Me alegra muchísimo este espacio y me alegró mucho también a la introducción de Humberto, ese pantallazo que dio al proceso latinoamericano, especialmente en la parte educativa, académica, podríamos decir, que sirve para reflejar un poco, ¿no?, por dónde hemos transitado estos tiempos para llegar hasta hoy día. El tema de la interculturalidad está relacionado siempre al tema epistemológico, ¿no? Nosotros, los pueblos originarios de este continente, tenemos un nombre propio también para el propio continente, ¿no? Abya Yala ha sido para una de las culturas, para nosotros los quechuas es Inti Suyu, todo el continente que hoy se llama americano, ¿no?, que no es nuestro nombre propio, ¿no? Eso hay que comenzar desde ahí, ¿no? Y para entrar en el tema de la interculturalidad es necesario también hablar de identidad cultural históricamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece clave el comenzar a trabajar también investigando, escarbando de dónde son nuestras raíces, ¿no? Incluso para aquellos que han llegado de otro continente y hoy se sienten parte de aquí, pero tienen los pies en este continente, pero la cabeza lo tienen todavía en el otro continente, ¿no?, principalmente en Europa. Entonces, a la academia todavía le hace falta un proceso de descolonización, ¿no?, y ubicación especialmente, ¿no?, reubicación, ¿no?, dónde vivimos, ¿no?, dónde crecemos, dónde nos reproducimos, etcétera, y cómo deberíamos comenzar a pensar. Este tiempo de la pandemia, con el virus que nos está atacando, nos está sirviendo también para hacer nuevas reflexiones, ¿no? Y a mí me parece muy importante esto, que nos oriente también hacia nuevos horizontes, que no sea solamente otra vez repetir lo mismo de antes, sino replantearnos, ¿no? Para nosotros los pueblos de este continente, especialmente los quechuas del sur de Abya Yala, estamos viviendo solamente un nuevo ciclo, ¿no? Le llamamos Pachacuti. Para nosotros el cosmos es el que gobierna también la vida de los planetas, ¿no? Y el planeta Tierra apenas es parte de una estrella, ¿no?, que en este caso es el sistema solar, ¿no? Entonces nos falta ubicarnos o reubicarnos en ese contexto, ¿no? Y ahí viene el tema de la interculturalidad, ¿no? Entonces he estado escuchando un poquito las experiencias a través de la cual han estado relatando Humberto y María Luisa. Y me parece importante una ubicación. Los pueblos indígenas, por ejemplo, ya entrando en la parte académica y de la parte educativa,
Recién los últimos decenios hemos entrado en la educación, ¿no? Particularmente yo quiero compartir también parte de la experiencia de Causa, y Causa es una organización que tiene 21 años, y con nuestros hermanos del Ecuador nos habíamos planteado el 95 tener una universidad propia, y lo establecimos de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a la educación superior. En el caso de Bolivia, recién en 1952 tenemos el derecho a la educación y el derecho al voto también político. Recién en el 52 logramos ese derecho, pero no significaba que teníamos acceso directo al ejercicio de ese derecho. Recién en los últimos años hemos tenido posibilidad de poder acceder, por ejemplo, a la educación que no es nuestra educación. En el caso de Bolivia, recién en el gobierno de Evo Morales se pudo lograr la concretización, por ejemplo, de las universidades indígenas. Hace 500 años, cuando llegaron los invasores, porque hay que acordarnos que esa fue una invasión territorial. O sea, la invasión territorial no significó solamente invasión militar y religiosa, sino también fue una invasión social, política, económica, tecnológica, educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido una invasión integral. Y los pueblos de este continente, las diferentes culturas que han existido en este continente, ya tenían pues una historia de miles de años. Es decir, tenían también sistemas de sabiduría. En el quechua, por ejemplo, nosotros hablamos de yachay, yachay es sabiduría. Y no hablamos de educación. No es que nosotros no queramos cambiar, ¿no? La vida cambia todos los días. El proceso de la vida cambia todos los días. Pero hay factores externos que nos obligan a cambiar en direcciones en las que nosotros no estamos habituados o no queremos hacerlo. Entonces tenemos que cambiarlo. Y eso de la campesinización, por ejemplo, ha sido una dirección obligada. No todos hemos sido campesinos, pero hemos tenido que convertirnos a ser campesinos. Nosotros decimos, antes que ser cualquier profesional o de cualquier oficio, nosotros somos seres humanos. Runas se llama eso en quechua. Entonces, en la interculturalidad tendríamos que partir en el diálogo de epístemes también. Nosotros tenemos nuestra propia epistemología, pero ser indígena o ser quechua no es una cuestión homogénea, porque a veces se habla de los indígenas y se los mete en un saco y una clasificación homogénea que no es la correcta. Nuestro continente está plagado de miles de culturas diversas. Y el ser indígena también es una diversidad, y hay muchas diversas culturas. Y además, cada una tiene su nombre y su apellido. Entonces, creo que es muy bueno este espacio para poder profundizar. Y el tema que nos aglutina ahora, el extensionismo, es otra de las herencias coloniales que tenemos, ¿no? de la academia. Las universidades por muchos siglos han desarrollado el extensionismo como un avance o como una dádiva, si se quiere, del centro hacia la periferia. El centro con su campus universitario desarrolla toda la ciencia, y esa ciencia se la difunde a través de los programas de extensión. Esa fue la raíz del extensionismo. Y lamentablemente todavía ese concepto se lo sigue manteniendo. Nosotros desde las culturas originarias no estamos de acuerdo con el extensionismo. Y justamente por eso hemos peleado también para que dentro de los sistemas educativos regulares, que además no son nuestros sistemas educativos,
se puedan establecer también sistemas educativos propios. Se pueda reconocer que cada una de las culturas tienen sus propios sistemas educativos, sus sistemas de salud, sus sistemas de ciencia, tecnología, etcétera, que no lo conocen los de la academia. La academia, en este caso occidentalizada, que todavía sigue viva en nuestro continente, ¿no? Y de paso quiero recalcar, con esta pandemia también, en el caso de Bolivia se ha mostrado, y con el golpe que ha habido, con mayor crudeza la discriminación, el racismo todavía que es vivo, no solamente en Bolivia y en nuestro continente, pero en el caso boliviano se lo ve estos días, es totalmente actual. Nos toca trabajar muchísimo todavía por la interculturalidad porque no está muy claro las definiciones de qué es la interculturalidad. Y no es un tema solamente de retórica, podemos decirle, ¿no? No es una cuestión teórica, es una cuestión práctica la interculturalidad y tiene condiciones. Hay condiciones mínimas para establecer la interculturalidad. El reconocimiento del otro no es solamente intelectual. El reconocimiento del otro, del diferente, del diverso, tiene connotaciones prácticas también. La cosmovisión nuestra nos ayuda a orientarnos en ese sentido, ¿no? Y la cosmovisión nuestra, por ejemplo, nos orienta, y esa es otra discusión con la academia, que en el cosmos no existen seres sin vida, como nos enseña la academia, por ejemplo, seres bióticos y abióticos, ¿no? En la práctica sería decir seres con vidas y seres sin vida, ¿no? Ayer nomás tenía una charla con una estudiante de biología que no sabía dónde clasificar al coronavirus porque decía que no entraba en la clasificación de los seres con vida. Pues yo digo, ¿cómo no va a tener clasificación? Entonces, si no fuera un ser con vida, entonces no causará los efectos que está causando en nuestras vidas. Entonces, este tipo de ejemplos sirve para reflejar el estado de situación en el que nos encontramos, ¿no? Y ahí viene, creo, todo ese cuento que hizo Humberto, que hemos estado viviendo también tan difícil dentro de la academia al mismo tiempo, es como ha sido Orlando Falso lo ha impulsado desde Colombia Mundial. Creo que es muy importante generar este tipo de espacios de reflexión, pero sería construcción de nuevos modelos de sociedad, de nuevos modelos de vida, que no solamente sea un discurso esto por ejemplo, de lo ecológico, la producción orgánica, etcétera, sino más bien que nos sirva para plantearnos cómo se puede hacer modelos de vida mucho más sustentables, no con el ser humano solamente, sino con nuestra madre naturaleza, ¿no? En ese sentido quiero agradecer también a Eber de Cusco, mi hermano quechua, que nos preocupa que el sistema científico, académico, respuestas para constituir sistemas sustentables, no solo con el humano, sino con nuestra madre naturaleza. Porque desde nuestra cosmovisión, eso es lo que a nosotros nos enseñan nuestros sabios, si no cuidamos a nuestra madre naturaleza, Pachamama le decimos en quechua, las consecuencias son para nosotros, ¿no? Y para todos los seres vivos. Porque el modelo de
de extensionismo académico ha llevado pues a los modelos también como el modelo de la Revolución Verde, etcétera. El agronegocio, todo esto que Humberto ha estado reflejando muy certeramente. Lo estamos perdiendo un poquito a Leonel. Como modelos de vida, sistemas de consecuencias que actualmente estamos viviendo. Un espacio para generar otros sistemas de vida. Ojalá que la pandemia pueda llevarnos a estas reflexiones y fundamentalmente a nuevas acciones. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante también comenzar a redescubrirnos en este continente, ¿no? En este continente hay muchas culturas que tienen experiencia de vida, de ciencia, de arte, de tecnología, de ese patrimonio cultural que se está pisoteando hoy en día y se está desechando oportunidades para generar otras opciones de vida. Nos está faltando redescubrirnos y reubicarnos y generar una verdadera interculturalidad. La interculturalidad no se va a construir con el extensionismo. El extensionismo no es una herramienta adecuada para la interculturalidad, porque la interculturalidad, comenzando del reconocimiento del otro, no debe quedarse solamente en el multiculturalismo, que es como una ensalada de culturas, sino que tiene que entrar en la interacción entre diversas culturas. Ahí pienso que es clave recuperar también las metodologías. Volvimos a perder la voz de Leonel. Podríamos esperar un poquito a ver si lo recuperamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Ahí Chacana está. como A ver. una historia científica, social, política. Te estamos perdiendo, Leonel. Hay un problema de conectividad. Te estamos perdiendo. A ver si quieres probar de nuevo. Si estás, Leonel, no. Bueno, hay algunos problemas ahí de ancho de banda. No sé si quieres probar una vez más, Leonel. A ver. Tendrías que activar el audio. A ver. Ahora sí. Bueno, con las limitantes de la tecnología, entonces, virtual, que es otra de las herramientas también que tenemos que aprender a manejarlo eficientemente este tiempo. Estamos obligados para tener una buena comunicación por estos medios. Y valga la oportunidad también para exhortarles a que aprendamos estos medios también, que no son los que nosotros hemos creado, pero al mismo tiempo priorizar también los otros que son propios de nuestras culturas y de nuestra vida, ¿no? No vamos a poder sustituir con los medios virtuales la cercanía humana, el encuentro intercultural humano, de proximidad. Pero para eso de la proximidad también tendríamos que trabajar mucho en los medios que hagan posible esa proximidad y no cunda el pánico ahora con el virus, ¿no? Quizá en eso quisiera aprovechar también un poco para poder recordar un poco que el coronavirus es apenas uno de los virus que a lo largo de estos 500 años nos han ido atacando. Quiero destacar nomás, ¿no?, que no es la primera vez que estamos sufriendo este tipo de ataques biológicos, bacteriológicos. La invasión ha traído muchas epidemias y a pesar de eso nuestros pueblos
siguen vivos y siguen planteando también la interculturalidad. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Una pena esto de los problemas de conectividad. Se te escuchó muy bien. Hubo solamente ese momento, esos 2 momentos que te mencionaba que te estábamos perdiendo un poquito, pero se escuchó muy bien. Bueno, estamos reuniendo preguntas y aportes para trabajar ahora de conjunto para los ponentes. Se suman saludos también desde el Mercado de Artesanías de Argentina, Matra, y desde el Centro Internacional de la Papa de Perú. Yo había planteado originalmente algunas preguntas respecto de qué hacemos cuando hacemos extensión, qué lugares habilita el trabajo de extensión rural para reconocer y coproducir la interculturalidad, qué desacuerdos epistemológicos y ontológicos se nos presentan, y qué desafíos instala la crisis pandémica para los proyectos de extensión rural en nuestra América. Creo que en el recorrido que fueron trazando Humberto, María Teresa y Leonel, estas preguntas fueron siendo interpeladas desde distintos ángulos, de distintos lugares, y me parece que tenemos ahí ya un buen menú como para empezar a darle vueltas a preguntas que evidentemente el debate no va a llegar a saldar ahora, ¿no? Pero son interrogantes que creo nos permiten seguir pensando y pensándonos en nuestras propias prácticas. Humberto remarcó esto del eurocentrismo en los programas de estudio y nos convocó a construir unas prácticas de extensión anticapitalistas, ¿no? Antipatriarcales y anticoloniales. María Teresa habló de la interculturalidad, pero también en clave histórica, y también hizo ahí una reflexión que me parece que queda pendiente, porque desde Argentina nos queda quizás un poquito lejos, sobre el multiculturalismo y los conflictos interétnicos que son funcionales o que intenta despertar el multiculturalismo en su versión neoliberal desde cuando es política de Estado, como es el caso de Colombia también. Y recién un poco estoy simplemente resaltando una cuestión de las muchas que podríamos decir de cada presentación, ¿no? Pero me pareció muy interesante esto que planteaba también hacia el final Leonel respecto de los límites del extensionismo, y acá entonces Leonel hizo intervenir algo más allá de lo que podría ser una reflexión epistémica, o sea, acerca de las formas de conocer, que creo que tiene que ver ya con cuestiones ontológicas, o sea, acerca de los seres que pueblan el mundo y las relaciones entre esos seres, ¿no? En qué mundos estamos viviendo. Y esta misma reflexión la llevaba recién Leonel hacia la pandemia, ¿no? Qué tipo de agencias están involucradas en la pandemia y qué tipo de seres podríamos llegar a convocar para construir otro mundo posible. Y en ese sentido, bueno, la interculturalidad también como concepto aparece interpelada, ¿no? Entre múltiples culturas, múltiples conocimientos, múltiples mundos. Hay ahí todo me parece que nos llevamos una interesante mochila para ir pensando. Hay varios materiales que los vamos a ir compartiendo y paso a leer entonces algunas preguntas, ¿sí? Yo como nos queda muy poquito tiempo, voy a leer todas las preguntas que fueron llegando y después vamos a pedirles a los expositores y a las expositoras que dispongan de 3 minutos, algo bien breve para hacer una semblanza, aunque sea, que nos permita después seguir indagando alrededor de estos núcleos problemáticos que habíamos planteado. A ver, Leo, nos planteaban recién en el chat, ¿cómo podemos pensar en procesos de pluriculturalidad, interacciones e hibridaciones? ¿Cómo construir una nueva racionalidad para pensar la gestión pública? Si pensamos que a nuestros modelos de gestión corresponden a modelos de estados que aseguran un modelo de desarrollo determinado. En la coproducción de conocimientos, ¿cómo hablan los subalternos? Acá algunas cosas específicas para Humberto. ¿Podés comentar las experiencias de diálogo político, territorial y de gestión local que bajo este enfoque interdisciplinario ustedes encararon en Uruguay? ¿Algún comentario sobre la línea del tiempo presentada por Humberto que indican que hay mucha invisibilidad de las mujeres y de sus aportes? Y también preguntan si el movimiento de mujeres hizo aportes a la sustentabilidad del campesinado. Y por último, ¿cómo se conjuga hoy la práctica de la interculturalidad desde lugares descolonizadores, pero actuando en el marco de instituciones estatales? Bueno, estos interrogantes entonces están a disposición de los 3 expositores. Si quieren, repetimos el orden
y podríamos romperlo también, pero bueno, como nos queda poco tiempo, mejor nos manejamos con lo que conocemos. Vamos con Humberto, 3 minutos, por favor, Humberto, después seguimos con María Teresa y cerramos con Leonel. Sí, no, primero reconocer los aportes de María Teresa y de Leonel, la verdad que fueron muy nutritivos, la verdad que agradezco a la compañera y compañeros los aportes hechos y que nos hacen repensar, y eso me parece que es la idea de este conversatorio. Hay mucha pregunta. Nosotros, digo, experiencias concretas, me voy a referir a esa particularmente, y después quiero hacer una mención al extensionismo del cual hablaba Leonel, y sobre todo centrarme en la extensión de la universidad pública latinoamericana. Nosotros tenemos algunas experiencias de trabajo en territorio en varios lugares, en espacios cooperativos, en espacios, en regiones en particular, junto con... Inclusive tenemos una experiencia interesante que llevamos a cabo durante un tiempo con asalariados rurales, asalariados de la caña de azúcar en el norte de Uruguay, con gremios, con la UTA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, y con varios espacios de asalariados en Uruguay, que fueron de los cuales, uno de los lugares desde los cuales reflexionamos esta idea de cómo pensar los vínculos y cómo pensar el trabajo en conjunto. Había una pregunta ahí de qué lugar ocupa en la coproducción de conocimientos el conocimiento de los sectores populares. Y bueno, la concepción nuestra es que es un espacio, ocupa un lugar central, porque la idea es la construcción de un espacio democrático de coproducción de conocimientos, en donde todos saben, todos aprenden y todos critican el saber del otro. Eso también me parece que es muy importante. Y vaya que si puede haber habido crítica de los saberes populares al saber científico, y lo sigue habiendo. Y vaya sí el saber popular, en el caso nuestro, de lo que más hemos hecho, ¿no? Junto con agricultores familiares y campesinos, vaya sí hemos aprendido del saber campesino y del saber de la agricultura familiar en Uruguay, y vaya si aprenden nuestros estudiantes. Y ahí conecto y uso los 3 minutos que Sebastián hablaba. Yo creo que es cierto lo que dice Leonel. Yo creo que el extensionismo, concebido de la forma en que históricamente nació, ¿no? Que es el iluminar al pueblo, ¿no? El llevarle el conocimiento que el pueblo, esa concepción iluminista, ¿no? Que tiene que ver con la conquista, que tiene que ver con la dominación. Esa concepción extensionista ha sido muy fuerte en América Latina, ha sido muy fuerte en la universidad pública latinoamericana, pero también ha sido contestada desde adentro de la universidad, y ha sido, quiero decir esto porque me parece que es bien interesante e importante, ha sido contestada también y fuertemente por el movimiento estudiantil. Por ejemplo, en Córdoba, cuando el movimiento estudiantil de Córdoba en el 18 replantea la universidad y genera la reforma de Córdoba, son los estudiantes que plantean la posibilidad de democratizar el conocimiento científico, de abrir las puertas de la universidad, de exclaustrar la universidad, de conectarla con los sectores populares. A partir de ahí ha habido innumerables experiencias de universidades populares en Perú, en Uruguay, en Argentina, en varios lados. Y lo que sí quiero decir, porque me parece que es importante, es que si bien el extensionismo concebido como esa cuestión iluminista ha sido nefasto en muchos casos, también es cierto que nosotros en la universidad debemos tener un proceso de formación humanista de los docentes y de los estudiantes. Y la única forma de tener un proceso humanista, intercultural, que escuche a los otros, que aprenda con los otros y las otras, que aprenda una forma de un mundo otro, es con los sectores populares con los cuales la universidad debe relacionarse. Yo quiero poner el caso de Uruguay. Uruguay tiene hoy 140.000 estudiantes matriculados en la Universidad de la República. Yo no me puedo imaginar una universidad que no trabaje con los sectores populares y que esos 100 y pico mil estudiantes no vivan la realidad, que puedan comprenderla, entenderla, humanizarse, sensibilizarse, aprender con los sectores populares. Pongo el caso de Uruguay porque es el caso que conozco en particular. Entonces, si bien entiendo que el extensionismo puede ser nefasto y que no puede generar un proceso de interculturalidad tal cual vos lo planteabas, Leonel, yo estoy de acuerdo con eso,
me parece que también nosotros debemos preocuparnos de ocupar los espacios públicos de formación y de enseñanza de los jóvenes. Creo que ahí hay un lugar en donde la extensión crítica, nosotros decimos, tiene un lugar fundamental para generar una nueva forma de, históricamente se ha producido, una nueva forma de universitarios, mucho más comprometidos, mucho más sensibles y militantes por un mundo diferente. Esa me parece que es y no me parece que se haga solo con la investigación y que se haga solo en la sala de aula. Creo que eso no puede hacerse si no es con los movimientos sociales, con los pueblos originarios, con los afrodescendientes, con las minorías, con los sectores subalternizados de la sociedad en donde está la universidad, cualquiera de ellas también. Entonces, por eso me parece que una preocupación central es cómo generar una estrategia conjunta entre, en el caso de este particular, ¿no?, de la universidad y los movimientos sociales populares, dentro de los cuales los pueblos indígenas originarios son actores centrales. Y era eso. Perfecto, Humberto. Muchas gracias. Continuamos entonces con María Teresa alrededor de estas preguntas. Bueno, yo retomaría un poco las preguntas globalmente, pero desde los espacios que se pueden generar a partir de la acción. Yo creo que la acción implica juntar, implica reunir, implica relacionarse con una diversidad de gentes y como decía Leonel, no solo de gente humana, sino de todos los que habitan pues, el territorio. Pero hay un elemento de esa multiexperiencias interculturales necesariamente requieren esa interculturalidad, y yo lo pondría un poco pues al revés. O sea, los indígenas prácticamente todos son por lo menos bilingües, por lo menos cuando no hablan más de 2 lenguas, pero la inversa no se da. Entonces, si acaso alguien es bilingüe ahora, pues será que aprende inglés. Entonces, yo creo que hay un problema de fondo, y si ustedes estaban hablando también de educación, habita el territorio, lo nombra, lo conoce, lo recorre, y eso se hace en las lenguas de acá. O sea, el español no podía nombrar la realidad que descubría en América. Y ustedes se acuerdan que pues les daban títulos de tierras por conquistar, o sea, de tierras desconocidas. En cambio la interculturalidad implica, como decía Leonel, estar ubicados, estar con los pies en la tierra y saber dónde es que estamos. Yo creo que hay una dimensión de creación para poder crear, digamos, esos nuevos modelos de gestión, de racionalidad, etcétera, todo lo que dijeron en las preguntas. Yo creo que hay que repensar qué quiere decir ser bicultural o multicultural, pues como personas. O sea, yo creo que pues uno precisamente mirando a ver cómo evoluciona la forma de ser bilingüe o bicultural de los indígenas, por lo menos pues de algunos que puede uno conocer, cómo ha evolucionado eso y qué tiene que ver con la ubicación local, pero local no como un espacio chiquito aislado, sino como un mundo que se relaciona entre arriba y abajo, entre el páramo y el río que está a nivel del mar. Entonces yo creo que los espacios de interculturalidad implican todavía mucha transformación en el abordar, en cómo abordamos
el mundo en el que vivimos y por lo tanto cómo abordamos la diversidad, la capacidad de relacionarnos con la diversidad. Bien, María Teresa, muchas gracias. Muy interesante las reflexiones de Humberto y de María Teresa. Continuamos entonces con Leonel. Gracias. Yo lo invitaría principalmente a hacer interculturalidad a partir de lo que esa palabra misma dice, ¿no? La interrelación, la interacción entre diversos y diferentes, ¿no? Yo creo que este es el momento también para reencontrarnos en el continente, en toda esa diversidad, ¿no? Y en el plano académico implica también darle un espacio, un lugar a toda la diversidad de culturas que existen en cada realidad local, podemos decir, ¿no? Y al mismo tiempo trabajar con la realidad integral de nuestro continente, ¿no? Este continente tiene mucho para dar al mundo, ¿no? Por ejemplo, las culturas ancestrales no han tenido ni propiedad privada ni dinero. Y sin dinero, sin economía, sin dinero, se ha podido hacer sociedades donde no existía el hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tiempo de repensar los modelos académicos, pero también los modelos de Estado. Por eso, en el caso boliviano, hemos planteado el Estado plurinacional, que implica también tomar en cuenta políticamente a las diversas culturas, a toda la realidad que existe dentro de cada sociedad, dentro de cada Estado, ¿no? Entonces, reconocer dentro del Estado a toda esa diversidad implica también construcciones nuevas, ¿no? Y en todos los ámbitos, no solamente en el educativo, ¿no? No solamente en el productivo, sino también llegar hasta la parte espiritual, ¿no? Es decir, la parte integral también. Entonces, yo creo que esa tarea es una tarea urgente para nosotros y estos espacios que se están abriendo, como el que ustedes están generando, me parece que habría que multiplicarnos, ¿no? Para poder